ese reconocimiento. Brevemente, porque los que tienen la palabra son ellos, que la presentaré, decirles que uno de los faros o de las guías que hemos tenido siempre dentro de la Asociación Comunidad Valenciana de Montevideo es esforzarnos por tener una actividad cultural que justamente podamos compartir entre valencianos y uruguayos o puntualmente montevideanos. La cultura es una construcción, se va haciendo a lo largo del tiempo, no solo a lo largo de la historia, recibiendo las tradiciones, los valores, las costumbres, sino también en el espacio, ¿no? En el hecho de que los pueblos vamos interactuando, como dice el antropólogo y arqueólogo, la cultura está en movimiento, las personas están en movimiento, y eso hace que sea cada vez más rico el patrimonio que vamos construyendo. Lo que vimos ayer como fiesta, creo que fue muy emotivo, no solamente para los valencianos, que por supuesto lo fue, y también el poder vivir tan lejos, a 11.000 kilómetros de Valencia, la fiesta fue emotivo. Pero lo que creo que también es muy importante destacar, la cantidad de montevideanos que se acercaron para decirme que estaban sorprendidos, que no podían creer tener una fiesta así en Montevideo. Yo les decía, bueno, porque lo que tienen que hacer ahora es ir a Valencia y van a ver la dimensión que alcanzan las fallas valencianas. Así que bueno, justamente ese intercambio cultural es lo que nos enriquece, y estamos muy felices de que ustedes estén acá y que hayamos podido realizar nuestra Semana Cultural Valenciana. Los voy a presentar, ya todos me conocen. Pero bueno, tenemos a mi izquierda el jefe de la delegación, que además fue el coordinador en Valencia de todos los movimientos que hubo que hacer para poder finalmente estar ustedes acá y concretar esta fiesta. A mi derecha tengo a Luis Javier Flores Abad, que es quien se encargó de la parte de una de las exposiciones como curador, pero además del trabajo que prontamente vamos a tener, que es el librete de falles y de muchas cosas más. Así que, otro de los integrantes de nuestra mesa. Y por último, al chef, a Jordi Morera Ciscar, que nos ha acompañado en algo tan importante como es la gastronomía y como fue el compartir ayer tu trabajo con los que pudimos degustar la paella, y además todas las enseñanzas que dejaste a los chicos de la UTU, que realmente fue muy importante. Eso es muy importante, porque va a quedar en ellos para toda la vida haber participado contigo en la Masterchef que le diste allá y la experiencia de allá. Así que bueno, los dejo para que comiencen, y nuevamente muchas gracias por estar aquí y por haber sido parte de nuestra Semana Cultural Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Las palabras tuyas siempre no es que sean bienvenidas, es son de una amabilidad que supura. Porque nos habíamos conocido telemáticamente en las reuniones previas a estas celebraciones, y esto no lo tenía preparado, simplemente me ha venido ahora de forma natural a la mente agradecerte, porque quería agradecer también a mis compañeros de equipo, pero pienso que lo justo es empezar contigo, porque hemos formado equipo desde el principio. Telemáticamente, bueno, pues las personas se miran y se reconocen, más o menos, pero no es hasta que es una característica del ser humano. Es verdad que cuando tienen la interacción, ahora se dice interfaz, ¿no? Una palabra nueva, es cuando realmente establecen el rapport de relaciones que corresponden. Y bueno, he visto que es una persona entregada, una persona capaz, una persona muy hábil, una persona con muchas capacidades. Y yo estoy convencido que esto, que se ha salido aquí, aparte de los dos actores, el PUMI, los compañeros del equipo, las instituciones,
todo esto no hubiera sido posible sin ti. Yo quería el público agradecértelo, más allá del resto de agradecimientos que hemos hecho ya ayer y en todo momento, porque, en fin, en este caso sí que se puede decir pieza insustituible, ¿no? Es decir, sin ti, imposible. Pero contigo, como estás, y contigo lo hemos conseguido. Parecía muy difícil. Esto era, no sé, una montaña. Tengo que decir que empezamos a hablar de este asunto digo que empezamos a hablar de este asunto en abril, realmente. O sea, es una proeza. Yo que tengo cierta experiencia en producción cultural, tengo que decir, en el ámbito de los museos, en instituciones de la cultura, tengo que deciros que hacer una cosa como esta, que tiene su complicación espacial, el estar en los continentes a la vez, bueno, es una proeza. En el tiempo que se ha realizado, con los recursos que se han contado y en fin, con las condiciones que teníamos, es más que sobresaliente. Lo digo porque hay alguien que piensa en un momento que se podía haber hecho mejor. Bueno, claro que todo siempre se puede hacer mejor, naturalmente, pero creo que hemos hecho bastante, mucho más que bastante. Creo que hemos cumplido la excelencia y creo que podemos sentirnos todos orgullosos. Y bueno, insisto, buena parte de ello es gracias a ti. Dicho esto, quería continuar agradeciendo a mis compañeros del equipo técnico del Ayuntamiento de Valencia. Como sabéis, la delegación política a última hora por cuestiones de agenda no pudo venir. Y bueno, ha recaído sobre nosotros la responsabilidad no solamente de haber participado en la producción del acto, sino también en dar la cara, ¿no? De alguna manera, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, este es un contexto un poco más académico, más científico, más profesional, y como nosotros estamos habituados a ello, pues creo que lo podemos hacer casi que en confianza mejor. Y bien, han sido presentados ya Luis Abel Flores, a mi derecha. Bueno, él es etnólogo, es etnógrafo de campo, especialista en folclore, director de la revista de folclore valenciana, editada desde Alicante, es un tema a señalar, muy importante, y un autor de reconocido prestigio en este campo a través de publicaciones y a través de eventos que no voy a contar ni a extenderme, pero quiero que sepáis que es una persona pues, bueno, que ha merecido estar en nuestro equipo por razones más que sobradas, ¿no? Y que en fin, ha representado una acción principal, que es la de la recuperación de la memoria de los valencianos en fin, y sus descendientes que han venido a Uruguay, y que por supuesto era material fundamental para poder hacer el trabajo. De Jordi Morera, bueno, yo no puedo decir mucho porque lo dice él todo de sí mismo, con su expresividad, con su simpatía, con su bonomía, que es una palabra que es valenciana, que se utiliza en castellano también, pero que sepáis que es valenciana. Bonome, no sé si hay alguna expresión del bonome que yo pueda conocer, lo tenemos aquí un poco más a la derecha. Él es chef profesional, autor de un montón de proyectos culinarios, y hay que resaltar que mientras otros chefs han decidido el camino de la fama y de la gloria si queréis un poco perecedera, porque las estrellas Michelin se quitan y se ponen y se quitan, yo había elegido el camino de bienestar con nosotros, con la comunidad de los valencianos en Montevideo, participando en el proyecto de recuperación, no sé cómo decirlo muy bien, ¿no? Pero para que sea también justo, pero en ese proyecto de reintrospección, en el fondo estamos haciendo, en ese análisis de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, si se hace ante una buena mesa y se hace ante un producto mucho mejor el análisis. Y Jordi es un experto en ayudarnos a esto. Aparte de haber dirigido proyectos de restauración a lo largo de su
su vida, también, en fin, en estos momentos es famoso, sin haberlo querido, es famoso, al menos entre nosotros, por su presencia en la televisión valenciana pública, la televisión pública de los valencianos y las valencianas. Yo vi ese programa y su programa, La Cuina de Morera, es el programa de más audiencia en estos momentos. En fin, creo que no se parará ahí, tendrá todavía más recorrido. Y bueno, por supuesto que gran conocedor y experto en las tradiciones culinarias valencianas, porque si él se identifica por una cosa es por saber entender muy bien la combinación de tradición y modernidad. Antes de empezar a hablar de lo que quería hablar, quiero hacer una mención muy especial a mi amigo Luis Lorenata, porque esto de algún modo fue una cosa de dos, ¿no? Empezamos él y yo a hablar y aquí estamos. No tengo palabras. En la profesión uno va encontrando gentes, con algunas te vas llevando mejor, peor, vas compatibilizando los entresijos de la profesión. Pues no puedo decir que además de eso ha nacido una profunda amistad. Espero que dure en más proyectos, que se materialice en más proyectos. Bueno, por no voy a extenderme más en el introito, lo que yo quería hablar hoy, dado el título de la conferencia, es patrimonio cultural, identidad, etcétera, etcétera. Cómo los valencianos en términos genéricos y universales, hemos contribuido a un poquito de lo que llamaríamos patrimonio cultural de la humanidad. Y podríamos elegir varios ejemplos, pero voy a elegir uno sobre un vector concreto, que es el de ya que ya sé que estáis un poco hartos y habéis comido ya muchas este año, pero el vector de la paella yo creo que es interesante para lo que quiero decir. Y empezamos ya. Me acompañaré de una serie de imágenes, porque, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tenemos la primera. Bueno, esto no es una paella. Esto es un tambor de chamán. Y el señor de ahí, como su propio nombre indica, es un chamán. ¿Por qué lo tenemos aquí? Bueno, las formas son universales, es decir, la paella, todos aquí sabéis que la paella hace referencia al recipiente que contiene lo que se cocina dentro, y eso es una paella. En castellano sería sartén, en francés poêle, que ya se aproxima más a la forma catalana o valenciana, y en italiano, que es la más próxima, sería la más próxima, es padella. Bueno, pues en catalán tenemos paella. Y paella es algo parecido a lo que tiene este instrumento, expresión en sus manos, pero en su caso es un tambor chamánico que significa para conectar mundos, para ayudar al trance, para poder entender el inframundo, su relación con el supramundo, el mundo visible, el invisible. No es una paella, pero puede ser una paella, porque la paella en algunos momentos habla del trance. Y luego iremos desenvolviendo por qué. Pero la fotografía la sacamos a colación por el hecho de que también hablamos de migraciones. Estamos en un museo de las migraciones, estamos en un proyecto migrante, estamos hablando de los inmigrantes que vinieron de Europa, del país valenciano concretamente, a poblar, a rehacer sus vidas o a proyectar, mejor dicho, sus vidas hacia el futuro en otras tierras y sus descendientes. Bueno, pues aquí tenemos más o menos lo más parecido, por parecido cultural, similitud cultural, perdón, tendríamos los primeros migrantes que llegaron a estas tierras, un antecesor, por decirlo de algún modo. Los pueblos originarios del continente americano atravesaron el estrecho de Bering y migraron hacia estas tierras. Y el género humano, pues, digamos que apareció por aquí. Bueno, ya tenemos los seres humanos. Me parece un pequeño problema técnico y es que no me da para poder correr las fotos de una mano, pues tenemos que hacer esto otro sistema. También vinieron los colonos, lo que llamamos colonos, mucho más tarde. Si aquí ya había sido en la prehistoria más lejana, las cifras cada vez asustan más porque si vamos hacia atrás, 30, 40.000 años atrás, bueno, no hace tanto tiempo, alrededor de hace unos 500 años,
de todo tipo, como estos, probablemente de una región de la Ucrania actual, probablemente hebreos, y probablemente tomaron un barco en Odessa para llegar hasta Montevideo, y sus descendientes todavía están por acá. Por supuesto, ellos trajeron sus costumbres, sus formas de vida, las adaptaron, las aculturaron, como cientos de nacionalidades, pueblos y culturas lo hicieron a lo largo del siglo XIX y XX, fundamentalmente. He insistido en el XIX y XX porque las inmigraciones anteriores fueron numéricamente pequeñas, no se puede decir que pequeñas. Las grandes masas de población fueron pues, cuando empezaron las navegaciones transatlánticas en un sentido masivo, pues a través del vapor y todas esas cosas. Y ahora vamos al principio de la historia que yo os quería contar hoy. Vale. Esto es el inicio de todo. Es una cazuela, cazuela en Valencia, catalán, aquí, por Medellín, y creo que es de Alicante también. Cazuela. Es de barro. Es un, digamos, un diseño muy antiguo, es decir, esto es del Neolítico. El Neolítico ya empezaron a hacer estas cosas. Acordaos del tambor del chamán, plano, con los cantos, digamos, bajos, y sobre todo lo importante, el circular, redondo. Esto tiene una simbología detrás. Es decir, la circularidad habla del universo. El universo es circular, el pensamiento simbólico antiguo, ancestral, y la cerámica, también por un acto, digamos, mecánico, la construcción de la alfarera, nos da lugar fácilmente por la rotación a formas circulares. Pero ya estamos introduciendo un elemento más, que es la circularidad mecánica, la circularidad simbólica y la circularidad funcional. Estamos hablando de un recipiente llano, un recipiente, como digo, de los lados bajos, y que sirve, entre otras cosas, básicamente para cocinar. Bueno, dejando la parte antropológica al lado, entenderemos que prácticamente las primeras recetas de arroz conocidas entre valencianos, no os voy a aburrir, pero están en la Edad Media, más o menos. Y en la Edad Media ya se conocen las cocciones al horno, ya son de alguna manera populares. Y lo de la popularidad también, por lo que veremos a continuación, lo quiero reducir a el hecho, que nos fijemos en el hecho de que es un recipiente popular y por tanto barato. Es decir, en todas las casas, en la Edad Media, en todos los ajuares de la Edad Media y por supuesto de civilizaciones y culturas más antiguas, la cerámica está presente en todos lados, a lo cual la gente tiene acceso. Y este tipo de recipiente a la Edad Media valenciana ya era común. Como común también fue, a partir de cierto momento, la aparición del arroz. Y como común ha sido hasta prácticamente el siglo XVIII, la cocción de arroces dentro de cazuelas. Voy a enseñaros el detalle para que lo vean, porque luego lo veremos, ¿veis? Digamos, la dimensión de lo que es. Esto es importante a la hora técnica de cocinar, ¿no? Es decir, la altura del ancho del recipiente por el diámetro que tiene el recipiente. Vale, estos arroces se conocían ya en la época moderna, eran populares a lo largo de toda la geografía valenciana, todavía existen hoy, son famosos arroces al horno. Y aquí tenemos un detalle muy importante. Esto sirve para el horno, no sirve para el fuego directo. O por lo menos la mayor parte de cerámicas históricas era difícil que pudieran ser aplicadas al fuego directamente porque se rompían, se quebraban por la dilatación del calor. En este caso, siempre el calor uniforme y repartido del horno hace que el recipiente se conserve, sobre todo cuando queremos aplicar al calor o al fuego. Y eso fue así hasta, y dio lugar a recetas que, como digo, son bastante populares y variadas también, dio lugar a, como producto de la revolución industrial, a esto que vamos a ver a continuación, que es este instrumento. Esto es lo de antes, pero pasado al metal. En este caso, metal de forja.
Esta paella, esta es del siglo XIX, veréis que no es exactamente igual que las actuales, pero ya se parece bastante. En realidad, lo que viene es a reproducir la forma en barro, reproducirla en metal, con unas funcionalidades similares, pero con dos diferencias muy importantes. La forma se conserva, las alturas se conservan, pero esta, la principal, resiste el fuego directo, obviamente. Esto es forja, esto es metal, y a partir del siglo XIX se populariza. Hasta ese momento no es que no hubieran sartenes, claro que las conocemos desde la Edad Media. Las había de cobre, las había incluso de hierro también, pero aunque prácticamente hasta la revolución industrial el cobre es el que predomina en el instrumental de cocina. Y en este caso lo importante es que se populariza, es decir, los altos hornos, sobre todo el País Vasco, aunque también había inicios de siderúrgicos en Sagunto, en el País Valenciano. El hecho, lo que nos interesa saber es que a lo largo del XIX se populariza el uso del hierro. Y la otra cuestión interesante es esto que vemos aquí, a continuación. Bueno, esto conservamos, veis que conservamos las formas en cerámica anterior, se van reproduciendo, pero esto es lo que quiero que os fijéis. Las asas. Estas también son de forja, están remachadas a mano. El instrumento está perfeccionado, es industrial, pero está perfeccionado artesanalmente en lo que son las asas. Están incrustadas a base de trabajo de forja, directo. Bien. Esto lo que nos permite es un manejo diferente de este instrumento metálico. Hasta ahora, o hasta antes, eran populares las paellas o sartenes, que habían sido populares eran las de enamorado. ¿Por qué? Porque te permitía, digamos, el acceder al fuego desde lejos, sin quemarse. Por lo tanto, cuando aparecen estas asas, en combinación con el fuego, lo que quiere decir es que el fuego lo vamos a tratar de otra manera. Entonces empezamos ya a pensar en términos técnicos que estamos ante lo que serían las que ya conocemos como paellas. Que, por cierto, debería traducirse, en castellano debería decir sartenes, arroz en sartén. Si utilizamos la palabra paella, con todos los respetos, utilizamos la paella apropiadamente, que es paella. El paellero es el que la cocina y la paella es la que la cocina. Pero si quisiéramos hacer referencia al instrumento, al recipiente, entonces deberíamos de hablar de sartenes. Y lo que se cocina dentro, arroz de sartén. Vamos a poner una sartén de arroz. Estaría bien. Aquí tenemos el ejemplo de lo que estaba diciendo. Aquí empezamos a utilizar el arroz de otra manera, el arroz ya estaba. El fuego de otra manera. El fuego que antes nos teníamos que arrimar desde la distancia con el mango, aquí lo que quiere decir es que controlamos el fuego. Hacemos, eso yo el Isidoro lo va a explicar mejor que yo, porque él sabe mucho más bien de estas cosas, pero la relación en la confección de la paella y el fuego ya es diferente a otras cocciones de otros alimentos. Trabajamos con una, diríamos, virtuosidad del fuego. El fuego lo hacemos más fuerte, más liviano, lo vamos apartando, dejamos las brasas. Bueno, este es ya el ejemplo de la paella en toda su acepción conforme la conocemos. Tenemos fuego, tenemos el recipiente, tenemos un invento, que son el trespeus, que llamamos en valenciano, que es el trípode. Para nosotros son 3 pies, en valenciano es trípode, para la idea. Y con esto vamos a esto. Es decir, este es el resultado, se toma con las 2 manos, se agarra con las 2 manos, se pone encima de la mesa. Esta es de marisco, solamente de marisco. Como sabéis, normalmente no solemos mezclar. La paella mixta es un invento turístico de los años 60 en el proceso de internacionalización que sufre la propuesta gastronómica. Esto es lo que vemos después. Pero bien, aquí ya tenemos el fundamento. La paella es un recipiente redondo, uno se
puedes explorar todo su alrededor y generalmente se comparte y en principio era un plato festivo, luego se fue haciendo cada vez más popular, pero inicialmente era popularmente festivo, tiene un plato para las ocasiones y la gente se reunía alrededor. El círculo también tiene esa virtualidad. Y aquí llegamos a Jordi, está aquí, esto fue ayer mismo. La paella se hace popular. ¿Se hace popular en qué sentido? Aquello que en el siglo XIX y XX, principios del XX, es un asunto de valencianos, de arroz a la valenciana, de guisos a la valenciana, de cosas de valencianos, poco a poco, hay muchos vectores, ¿no? Y eso sería motivo de 50.000 conferencias. La literatura, el cine, los grandes, Blasco Ibáñez contribuyó mucho a ello, los pintores, en fin, se internacionaliza y se hace conocida esta especialidad culinaria, como lo son muchas otras, especialmente la cocina mediterránea. No voy a contar la cocina italiana, la pizza, etc., cocina griega, la cocina francesa, etc. El Mediterráneo sabemos que es la cumbre de las grandes cocinas, aparte de la asiática, que sería el otro vector, y la muy poco conocida mesoamericana. Pero bueno, un núcleo civilizatorio gastronómico fundamental es el Mediterráneo, y la paella acaba por ser portadora de todos los valores a lo largo del universo mundo. Se hace popular, como vemos aquí. Mucha gente mirando, en la foto no vemos los que hay a otro lado, pero hay un montón de personas, todas curioseando y fantaseando alrededor del rito principal, que es la cocción de una gran paella comunitaria. Eso como símbolo de que llega a conocerse a nivel planetario. Y al final la paella precede por delante en lo que sería los rasgos de identidad valencianos a muchísima distancia, incluso de las fallas, a lo largo del mundo. Vale. Y tenemos esto. Esto está aquí en el mercado de agricultura, ¿no? Vale. Preparemos una rica paella, acompañada con una Coca-Cola. He tomado la foto porque me parece ser el símbolo de la aculturación. Es decir, cuando se inventó la paella y empezó a ser popular, no existía ni la Coca-Cola, aunque, abro paréntesis, que sepáis que la Coca-Cola se inventó en el País Valenciano. Concretamente nadie lo manifestó. Pero esa es otra historia que merecedora de otra conferencia, que animo a que alguien se investigue y saque punta de ahí porque la hay. Bien, la Coca-Cola sabemos lo que es, un invento norteamericano, se pone de moda en los albores de la Primera Guerra Mundial, y la paella, más o menos por esa época, se empezó a poner de moda también, y aquí tenemos un perfecto símbolo publicitario de la aculturación y la universidad de ese rasgo identitario, inicialmente valenciano. Abro paréntesis, porque como tenemos representantes aquí del delta del Ebro y del Bajo Ebro, quiero decir que es una zona contigua al País Valenciano, lo que lingüísticamente llaman zonas de transición, y que en su acervo cultural también. Todo lo que he dicho hasta ahora para los valencianos también serviría para ellos, porque son contiguos, tienen una cultura hidráulica muy parecida al delta del Ebro, la Albufera, son entornos medioambientales similares, por no decir idénticos, y también ellos plantan arroz, y lo que he dicho hasta ahora también valdría para esto. Es decir, que la geografía de la paella no se limita estrictamente al entorno valenciano. Inicialmente se podría trasladar a todas las zonas costeras ricas en agua y por tanto cultivo de arroz de esa franja del arco mediterráneo. Nosotros hemos inventado una palabra para definir esa geografía, llamamos el arco mediterráneo. Bueno, la universalización posterior y las aculturaciones consecuentes las vemos materializadas en este cartel. Acompañante con una Coca-Cola. La paella se entiende universalmente con una Coca-Cola en la mano. Es interesante. Yo personalmente prefiero el vino, pero hay que señalarlo. Y como no podía ser de otra manera, llega a Montevideo. Y aquí tenemos, en fin, sabemos ya la asociación, quiénes son, quiénes somos, dónde se funda, con qué objetivos. Bueno, ellos son
en este aspecto parte de lo que en antropología llamamos la comunidad portadora. Porque la comunidad portadora es la que al final ejerce de instrumento, como digo, de vector, para poder transmitir estos perfiles de identidad. Bien, en el caso de Montevideo, solamente la punta de la lanza principal la tendríamos en la asociación, en la medida que es la heredera y la representante de los valencianos en su cultura identitaria en Montevideo y en Uruguay, desde que empezaron a constituir masa crítica de inmigración aquí. Y por supuesto, también, como no podía ser de otra manera, trajeron la paella. Y aquí entramos ya en un proceso más contemporáneo, es decir, en algo más allá. Damos un paso. Y es que esa universalización y aculturación de la paella requiere una respuesta porque, claro, el lugar de origen no se acaba de entender bien, no se acaba de... también motivo de otra conferencia. La cuestión es que hay una preocupación social por definir exactamente qué es eso de la paella y cuáles son, o podríamos decir, los límites de la paella. Y en un conjunto bastante de procedimientos de moda, que están muy de moda, de patrimonialización, cuidado que esa palabra, cuando la pones, el corrector te la rectifica, porque dice que no existe. No existe porque todavía no ha sido suficientemente conocida, ¿no? Pero existe la patrimonialización, hace referencia al proceso mediante el cual una cosa que no es patrimonio se convierte en patrimonio, porque al final el patrimonio lo decidimos las sociedades, los grupos culturales, pero sobre todo lo deciden las leyes, a través de declaraciones. Bueno, pues aquí tenemos un paso fundamental. Esto es de hace 3 años, ¿no? La paella valenciana, el arte de unir y compartir, ya es oficialmente un BIC valenciano. Bien de interés cultural es la máxima protección posible que tenemos en el régimen jurídico nuestro, ¿vale? Es decir, y como somos, el gobierno de la Generalitat Valenciana y las Cortes Valencianas son plenamente soberanas según la Constitución española para definir las cuestiones de cultura y de patrimonio cultural, hemos decidido, frente a otras cosas que podríamos haber hecho, hemos decidido elevar la paella a rango de patrimonio cultural en su máxima expresión, es bien de interés cultural. Fijaros en el subtítulo porque tiene su miga. Es decir, el decreto huye de polémicas sobre la auténtica receta del plato estrella valenciano. Es decir, por un lado, la patrimonialización, la voluntad de cosificar, de determinar, de decir que eso es así y lo otro no es. Y cuando se meten en ello, es que las leyes tienen su cosa jodida. Y es que cuando haces una ley, y en el caso del patrimonio también, tienes que aplicar un marco regulador, un marco protector y un marco sancionador. Todas las leyes son eso, es decir, se conduce por la derecha. Informamos a la gente, le decimos que tiene que conducir por la derecha, los enseñamos a ello, señalizamos las carreteras, advertimos. Pero si conduces por la izquierda, viene la policía de tránsito y te multa. Y la sanción puede ir de 5 pesos a cárcel, ¿no? Por ejemplo. Vamos a encerrar a la gente por hacer una paella indebida y lo dejo en puntos suspensos. A ver, por eso, por ejemplo, merece pena máxima, ¿no? Pena severa, pena máxima. Sin embargo, el proyecto de ley luego se transforma en una resolución de carácter patrimonial, no entra eso. A ver, fijémonos en qué sí que entra. Y aquí está la trampa, ¿no? Es decir, la paella valenciana declarada bien de interés cultural, que estas son capturas de la prensa del momento, ¿no? Hace pocos años. Dice, así lo ha acordado la Generalitat Valenciana por su capacidad de unir y la diversidad con la que se cocina. Además, aquí estamos tratando en el asunto. Es decir, fijaros la fotografía, no está elegida al azar. Es una paella redonda donde todos comen con cuchara de madera según manda la tradición. Cuando van a declarar se dan cuenta del jardín en el que se han metido y entonces dicen, bueno, con la paella no vamos a entrar
porque es diversa en su pueblo y en el de él, en el mío, y siendo relativamente próximos, no son la capital del reino, no son Cap y Casal, pero seguro que en pocos kilómetros de los 3 pueblos que representamos aquí ahora mismo se hace de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque eso lo explicará seguramente yo en su intervención. La cuestión es que al final interviene la temporada, interviene la proximidad, interviene los productos que se saben manejar. Por lo tanto, lo que protegemos no es la diversidad. La diversidad se le supone. Entonces, para evitar definir la diversidad, lo que hacemos es una cosa muy... Es que las declaraciones de patrimonio cultural y material son todas muy difíciles, os tengo que decir. Esta no es el único ejemplo, lo he elegido hoy porque es muy valenciano. Pero esto sería aplicable a cualquier definición de patrimonio inmaterial, porque al final la comunidad portadora decide en cada momento cómo la cocina y cómo la hace, lo que tiene, etc. Y por eso la ley, que es más un brindis al sol que otra cosa, pero ahora veremos también por qué, y ahí acabaré, por qué se hace todo esto, es que la aportación de la paella es su capacidad de unir a comunidades, a sociedades, a grupos humanos, en definitiva, en circunstancias especiales, pero también en circunstancias familiares. Entonces, y la paella que comemos de menú, el día que trabajamos a las 4, esa no está protegida, vale, eso se les ha olvidado poner en la ley. Pero lo que pretendían es que quedara claro que la paella es un acto comunitario y cultural en el sentido que utilizamos una vertebración, el arroz, esto sí que es común a toda la paella, un recipiente que da el nombre, la paella, y poco más. Lo que se protege, se define el recipiente, se define el arroz. Si veis la declaración, es muy interesante, os recomiendo que busquéis la declaración en internet, está muy fácil, porque es un poema de cómo funciona un proceso declarativo. Y ahí tenemos que el arroz, el recipiente, pero al final lo que nos interesa es el acto comunitario. Nos juntamos y nos pasamos bien, tomamos vino, Coca-Cola o lo que sea y nos pasamos muy bien. Eso sirve para cualquier comida festiva de la localidad, no solamente para la paella. Pero bueno, por lo menos tenemos el gobierno de la Generalitat Valenciana y las Cortes Valencianas, nuestro Parlamento soberano en estos temas, que se ha tomado la molestia de declararlo bien de interés cultural. ¿Y por qué? Aquí lo dejamos. A ver, no es esto. A ver, sí, aquí es. El pleno, bueno, esto es más de lo mismo que habíamos hablado, y creo que me dejó, y como nada puede ser perfecto en esta vida, yo me he dejado una foto. Era la foto final, pero la foto y sí, porque aquí no la veo. Vale. No, perdón. Es que ya se le he puesto ahí, sí. Vale. Entonces acabamos bien. Esto es. Aquí es donde queríamos llegar. Valencia da el primer paso para que la paella sea bien de interés cultural y pueda optar al reconocimiento de la UNESCO. Es que somos una comunidad hambrienta de declaraciones patrimoniales. Tenemos 8, entre materiales y inmateriales, ya tenemos 8 declaraciones inmateriales de la UNESCO, reconocidas por la UNESCO. Somos, el Estado español es, después de China, el que más tiene de todo el planeta, y de todo el Estado español, el país valenciano, región, reino o comunidad, es la que más tiene. Tenemos 8 y tenemos una más, que es la paella. Y esto es un acto político, es un acto que ejerce al final el poder, porque el poder es quien puede determinar el impulso del proceso, quien puede determinar que finalmente se apruebe y quien puede querer tener un reclamo más, por la razón que sea, lo voy a dejar ahí, tampoco quiero que lo ponga personalmente, pero lo que se trata es de tener un reconocimiento más, el más alto nivel que será la UNESCO, y tener el noveno, que tenemos uno más. Aquí, en el fondo, hay una jugada de carácter político. El carácter político es la reapropiación del invento de la paella con justicia, en la medida que esto se inventó allá, la reapropiación del término. ¿Por qué? Porque ahora esto tiene valor. Esto antes era un acto festivo, ahora tiene un valor. Y sobre todo tiene un valor también de carácter comercial y turístico. Que cuando la gente quiera visitar el Vaticano de la paella, tendrá que venir a nuestra ciudad. Lo que pasa es que ahí nos tendremos
tendremos que poner de acuerdo sobre qué paella es la auténtica, la buena cosa, que no son las leyes, sino solamente las personas. Buenas tardes. Vamos a cambiar el orden y ahora le vamos a dar la palabra a Jordi, ya que estamos en el tema de paella. Así que, por favor, te paso. Bueno, pues, como bien dice Joan, sí que es verdad. Le ha faltado comentar que la paella se populariza cuando empiezan las fundiciones de Bilbao. Bilbao son los primeros que empiezan a hacer la paella en serie. Entonces, contamos que el recipiente como paella era muy caro de hacer, que se hacía forja y a martillo. Entonces, todo el mundo no tenía acceso a comprarse, no había dinero, no tenía acceso a comprarse una paella. Y cuando se populariza es que las fundiciones de Bilbao empiezan a hacer paellas en serie y entonces empiezan a abaratarlas muchísimo. Eso por un lado, ¿no? Sí que es verdad que a partir del boom del turismo en España, finales de los 50, principios de los 60, es cuando hay que ponerle nombre a las cosas. Empezar con la rozada valenciana, arroz a banda. ¿Por qué? Porque había turismo, había que montar los restaurantes, había que diseñar unas cartas, la gente tenía que leer. Es a partir de ahí cuando empieza todo un poco a ponerle nombre a los arroces, ¿no? Hablando con gente mayor, que a mí me gusta mucho hablar con gente mayor, todo el mundo coincide con lo mismo, ¿no? Dime arroces, dime países que así se hacían antiguamente. No hay. Antiguamente se comía por necesidad. Tenían arroz, tenían aceite, el 50% de la paella estaba hecha. ¿Qué le echaban? Cada uno lo que tenía en su casa. Pues el que tenía conejo le echaba conejo, el que tenía pollo le echaba pollo, el que tenía berenjena le echaba berenjena, el que tenía judía le echaba judía y el que no tenía le echaba lo que podía. A partir de ese año 60, que empieza a industrializar todo un poco, es cuando viene. Y a partir de los años 80, no, a partir del año 2000, cuando empieza a haber todos los problemas, que si lleva pollo conejo, si lo lleva, si lo deja de llevar, si lleva pimiento, si no lleva pimiento, si lleva no sé qué, si lleva no sé cuánto. Para mí una verdadera tontería, cada uno en su casa lo hace a su manera y cada uno en su casa a su manera lo hace mejor que nadie. Sea la zona de Alicante, sea la zona de Valencia, sea la zona de Castellón, sea la zona de Cataluña, o sea la zona de Ibiza, Formentera, cada uno hace su paella a su estilo y a su manera y para mí todas están buenísimas. A partir de eso, yo estoy harto de la paella, estoy harto de, no de comérmelas porque me como una todas las semanas, sino de la esclavitud de la paella. Ya está bien, Valencia es muchísimo más que paellas. Valencia es mediterráneo puro y duro, con todos los suques de pez, con todas las calderetas que tenemos, con la rozabanda, con la banda, con la gamba, con la cigala, con las landetes de pez, con el suc roig. O sea, tenemos una gastronomía marinera alucinante y muy rica. Después tenemos una gastronomía de marjal, que ya entraría lo que es la anguila, el pato, las angulas y todas las aves acuáticas que antiguamente se cazaban. Y hoy en día también el talpón, que es una especie de roedor que se comía, que viene de la familia de las ratas. Pero este roedor tiene una peculiaridad, que es que solo vivía en zonas donde estaba el agua muy limpia y se comía de la lechuga, la mejor se la comía él. El mejor tomate se lo comía él. O sea que era un roedor inteligente y muy limpio, ¿vale? Entonces tenemos una agricultura de marjal o de semi, que está entre lo que es el mar y lo que es la albufera o los humedales, que son tierras arenosas donde se planta el tomate, donde se plantan las sandías, los melones, que es una tierra un poco salina, que le da a las verduras este sabor tan especial. Después tenemos toda la zona de regadío, que imaginad todo lo que podemos plantar en el regadío. Después tenemos toda la zona de secano, después tenemos el semisecano y después tenemos lo que es la sierra o la montaña. Yo no estoy hablando que si nos ponemos en la punta del Mediterráneo, de cualquier playa del Mediterráneo, y hacemos 10-15 kilómetros hacia adentro en línea recta, lo tenemos absolutamente todo. Estamos hablando de una biodiversidad que es alucinante. O sea, por eso siempre digo, el Mediterráneo es muchísimo más que empecinarnos en hacer paella o calderetas. Es una diversidad muy chula, porque tenemos desde caza, setas,
hasta producto mediterráneo. Y eso es lo que yo reivindico, ¿no? Reivindico más. Tenemos un aceite de oliva que es alucinante. Por mucho que quieran decir los andaluces, el aceite mediterráneo, los olivares que tanto tiene Cataluña como tenemos nosotros, y en la zona de Murcia, que son olivares que les pega la brisa marina, que tiene ese punto de verdor y ese punto de salida, hacemos mucho mejor aceite que en la zona de Andalucía, y eso está reconocido así, no es que lo diga yo solo, ¿entiendes? Tenemos una climatología que es alucinante, hasta el punto de que hoy en día estamos produciendo tropicales, estamos produciendo todo el producto asiático fresco que va para Europa, se produce todo en la zona de Cataluña, Valencia y Murcia. O sea que tenemos una tierra que es muy rica para descubrir más allá de la paella y más allá de las fallas. Es mucho más. Estamos hablando de la cultura mediterránea, estamos hablando de una manera de vivir. Ahí cuando preguntan, ¿qué es para ti Valencia? Y dice, joder, Valencia es mediterráneo. Vivimos de otra manera. Vivimos en la calle. No sé, como que tenemos una alegría especial, ¿no? A la hora de relacionarnos, somos más cariñosos, somos de otra manera de ser, ¿no? Muy distinta a toda la gente, todo lo que va en el Mediterráneo. Yo pienso que tenemos un cariño especial, ¿no? Al resto de la gente, ¿no? También es verdad que vivimos una tierra que es súper rica, que ha sido rica siempre por diversidad y porque es una tierra muy fácil de vivir, porque lo tenemos todo. Tenemos tierras muy fértiles, tenemos muchísima agua y con eso ha hecho esa maravilla de gastronomía que tenemos en lo que es la Comunidad Valenciana, y no solo la Comunidad Valenciana, toda la cuenca mediterránea, ¿no? Tenemos absolutamente de todo. Y yo no quiero hablar mucho más porque, bueno, me emociono hablando de mi tierra, me emociono hablando del Mediterráneo. ¿Puedes preguntar? Me desconcertó lo que usted dice sobre la paella. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde este punto de vista. Yo soy de Galicia y nosotros tenemos diferencias, y somos de la costa y somos más adentro. Hay momentos que se pasaron muchas necesidades. No había aceite, pero había unto, ¿Sí? había pan y eso se comía. Entonces yo veo que la paella une y se puede improvisar con lo que se tiene. Claro. Claro, existe lo otro, pero me parece que la paella es muy universal, es más. La paella es mucho, es el plato estrella de la Comunidad Valenciana. Porque sí, en Galicia hay percebe, pero... El pulpo. El pulpo, bueno, pero no es para todo lo posible. Tendremos que invitarla a una carchofada. También, escalzots. Escalzots es lo que... ¿Sabes una carchofa? Alcachofa. Alcaucile, sí. También es una comida comunitaria. Sí. Bueno, pero... Usted tenga en cuenta que en Valencia aún no han tirado el cohete, ya nos hemos ido a almorzar, ya hemos hecho la paella, hemos quemado 3 fallas, y nos han hecho las 7 de la mañana. Cuando Valencia es así. Cuando nos juntamos la familia, mi madre, somos 50. ¿Y qué hago? Paella. Con 2 grapados más de arroz, comen 10 más, personas más. Es una comida rápida, porque bueno, dentro de lo que cuesta, es una comida resultona. Y si queda es buena, ya es la hostia. O sea que no hacemos folclore. La paella no es hacer folclore, es hacer necesidad. Sí. Claro. Ya está. Me gustaría hacer también una pequeña acotación cuando Fina dijo que la paella une. Y tiene razón, porque no hablamos, lo rozó, que la paella se come en los pueblos con cuchara de madera. Y solamente no eso, sino que toda la familia o todos los amigos se reúnen alrededor de la paella y comen directamente de la paella. Esa es la unión, esa es la comunión con la paella, digámoslo. Y comer de la paella. Comer de la paella. Y todos juntos a ver. Pero cada uno con su cuchara, En casa de mi abuelo había un cucharero y cada uno tenía su propia cuchara, y la de mi abuelo, quien la tocara era hombre muerto. Yo la he visto comer con la cáscara del mejillón. Sí. Ah, sí. Perdón, buenas tardes para todos. Uruguayo.
raíces españolas italianas, ¿no? Tuve la suerte de mi experiencia en el 2016. Llego a Madrid por la empresa que me llevaron de los pelos, por eso no tengo largo el pelo. Me llevaron para importar muebles de España. El tema es que eso fue en Madrid y bueno, entre las cosas, como bien de recepción en Europa, en España principalmente, decía, ¿qué otra cosa haces? Bueno, yo soy cantautor de muchos años y cuando canté interpreté Nino Bravo, porque tengo el mismo registro, es una voz muy distinta, ayer tuve el deseo de querer compartir humildemente lo que he recibido. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? Quedaron todos extremadamente enamorados. Dice, ahora nunca viniste a Europa, me decía, dice, ¿querés ir a Londres, a París? ¿Dónde querés ir? Pero era algo muy íntimo, que eran mis comienzos de canto. Entonces era algo de Nino Bravo que era una cosa muy de muchos años atrás. Y era tan íntimo, tan dulce, digo, no, quiero ir a la tierra de Nino. Se reía como diciendo, ¿qué decía? 18 de julio elegido, ¿no? Si estuviéramos en Uruguay. Le digo, no, a Valencia, bueno, hicieron toda una reunión, me presentaron a una gente de la empresa y me llevaron a Valencia y llegué a Hielo de Malferí, porque Nino vivió en Valencia, pero nació en Hielo. Y ahí conocí un personaje, un valenciano que me paro porque es brutal, Vicente Vidal Sanz, que falleció hace un año, amigo de la infancia de Nino Bravo. Y lo que decía el detalle técnico de que el encuentro de la paella, ¿no? Y me invitaron, eso fue en febrero del 17, fui al cumpleaños de Nino Bravo, que es el 3 de agosto, que se celebraba algo maravilloso, estuvo un mes, no me dejaban venir y yo me sorprendí el tema del punto de la paella. Y él era un maestro de encuentro social en Valencia. Y de todas partes de Valencia, a la casa de Vicente Vidal Sanz, como también toda la familia de Nino Bravo, sus hijas y amigos y músicos. El punto de la paella y toda la ceremonia para realizar la paella. Y lo que hablas tú de la personalidad de los valencianos, esa calidad inigualable, ¿no? esa actitud. Fue una sorpresa para mí enorme y toda la ceremonia para hacer la paella, experto en paella, un orgullo como nosotros el asado. El asado lo hago yo en casa, ¿no? Bien machista. Bueno, y el hijo es experto en paella, músico en Valencia. Óscar Vicente, muy importante en Valencia, en la ciudad capital. Y bueno, vino a Uruguay 3 veces, hizo una paella muy especial en Punta del Este, en nuestras relaciones con Agogo Páez Vilaró. Fue todo un momento muy interesante y sorprendente, toda la ceremonia. Mi llegada acá fue cuando me enteré, hacer por medios de prensa, y vine como corriendo, ¿no? Escapado de mí mismo, porque realmente hoy siento que Vicente está presente. Y cuando hizo la paella, bueno, en casa tengo una paella, el metal comprado, porque es la reliquia de Vicente, en un parrillero uruguayo, hizo sus paellas, y me hizo recorrer todo Montevideo buscando los elementos de la paella, que puntualmente, lo escuché decirlo, es el famoso arroz redondo. No el arroz que hay acá, no ese, ay no, lo llevé por todos los locales de tienda inglesa, bueno, todo, no, a los gritos. Lo llevé al puerto del museo, no, gritando, la gente se reía, porque decía, esto es todo congelado, esto no es natural. Escuchaba lo que tú hablabas de que cada región que vas intentás hacerlo con los elementos de la región, del lugar, en poder que tiene que ver con la historia misma de la paella, es lo que tú decís. Claro, al final lo que nos une es la comida. Es el único momento feliz, es el único momento donde tú te olvidas. Cuando estás con tu madre, con tu padre, con tus hijos, con tu mujer, con tu pareja, con tus amigos, es el momento de expansión, ¿no? Es el momento de tranquilidad, que te olvidas de todo, tomas una copa de vino, sales risas. Y el otro elemento, perdón, el otro elemento, el famoso, ¿cómo es que le llaman? Que cada familia hace una bebida, ¿no? ¿Cómo es que le llaman? Que es una bebida alcohólica con los productos, cada uno que es secreto, te convidan con la paella y la bebida de cada casa. Vas a cada casa y tiene que le ponen algo que sí, no, es un agua que hacen ellos. No, lo hace cada familia, lo hacen en Hielo de Malferí, lo hacen así, cada uno hace. Herbero. El berbero. Herbero, ahí está. Maravilloso, ¿no? Y lo que dijo el señor para finalizar, que me he peleado con medio Montevideo y en Punta del Este igual con los argentinos, la Coca-Cola, de Hielo de Malferí. Estuve en la bodega, sorprendente. Tengo botellas en casa de la bebida que me permite solo venderla, que es alcohólica, ¿no? Que es como una grapa, ¿no?
muy suave. Al final la gastronomía es cultura. El Mediterráneo une las culturas, no solo del arte, sino también de lo que es la gastronomía en sí. Es muy sorprendente lo que puedes llegar a encontrar en otros países, que es exactamente igual, ¿no? Yo recuerdo una vez estando ¿dónde estaba yo? En un bar de pescadores, en el Mar Negro, eso era en Sosopol, ¿vale? Y coincide que es el día de mi cumpleaños y me dice, os invito yo a comer, haciendo unas asesorías para los hoteles y vamos a un bar de pescadores. O sea, estamos hablando de Bulgaria, mi idioma, Mar Negro. Me llegaron un par de pescadores y lo primero que ponen es una cazada con agua. Y hostia, ya empezamos bien. Después una ensalada de tomate y cebolla, que en vez de queso fresco y anchoas que le ponemos nosotros, con queso feta, ¿vale? Como nosotros. Después me ponen un bonito en escabeche y un bonito con tomate. Dice, exactamente como nosotros. Después nos meten unos pescaditos que eran como un capellá, que es una bacaladilla seca, que nosotros hacemos a la llama, con un poquito de aceite de oliva y limón, que era otro tipo de pescado, pero era exactamente como un capellá, ¿no? Y estaba en Bulgaria, o sea que no estaba. Le llamo a un amigo y dice, tío, es que parece, siempre te hago el vídeo de la fotografía, parece que estemos en el mar de la tía Pepica, que en la playa de Reguat. Igual, ¿no? O sea, por eso quiero decir que al final la gastronomía es lo que une a las personas, el Mediterráneo ha unido, todos los mares unen a las personas, ¿no? Y lo más bonito es reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de una buena comida, ya sea una paella, un asado o lo que sea, ¿no? Con esto ya. Bueno, y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Luis Xavier Flores Abad, nuestro curador y amigo, así que prepara para él. Gracias, Ana. Bueno, le voy a pedir a Joan de cambiarme el sitio. Bueno, antes que nada, para que veáis cómo la paella es muy presente, yo le he traído a Sandra un botecito de ñora para que cocine las paellas como las hace mi madre. Como no podía embarcar una ñora, un pimiento redondo de bola, no sé cómo se llama aquí, en el avión, por si me lo quitaba, ya vi lo que tuvo que sufrir mi amigo Alex en la frontera con Chile y Argentina, pues dice, no me voy a arriesgar en la de Uruguay, y en vez de traer un pimiento de bola, traigo la ñora para que cuando cocines, o tu hijo, el paellero mayor de la España, también le pueda poner, o tu marido. Tú has dicho, me gusta la paella de mi madre. Claro, posiblemente no conoces la cocina de tu madre, pero ya sabes que en muchas casas lo cocinan los padres, no los hombres. Pero bueno, era un ejemplo para que así cerrar un poco el círculo del tema de la paella. También gracias a Joan por las palabras que me has dedicado y sobre todo como hablo en el catálogo, tanto a ti como a Luis, que lo tenemos aquí, por la oportunidad de haberle dado de trabajar aquí en Uruguay, porque al final Uruguay es el primer país o el primer territorio, el primer nación que me da la oportunidad de hacer una cosa que a mí me gusta y que une tres de mis grandes pasiones, que es mi lengua, en la cual he podido investigar y entrevistar a muchas personas, es la música tradicional, como pudiste ver ayer, pero también es el patrimonio. Entonces os lo tengo que agradecer a los dos, porque con 47 años creo que ya he descubierto cuál es el camino que quiero yo dedicar, un poquito tarde en mi vida, pero quiero dedicarme a esto, aunque sea muy difícil. Entonces necesito, obviamente, como todos, tener un currículum en el sector y al final pues siempre tendré en mi interior guardado que fue Uruguay quien me dio la oportunidad de comisariar mi primera exposición y eso hay que agradecerlo públicamente a los dos. Comentabais, hablando de, empezaba Sandra hablando de que la cultura se construye, obviamente. Joan
añadía que el patrimonio se construye y yo, claro, añado que la identidad también se construye y así, de hecho, es una construcción. Mi cometido aquí en Uruguay ha sido precisamente dedicarme a saber qué se entiende por integridad valenciana en Uruguay, concretamente en Montevideo, aunque también es cierto que la presencia valenciana no se limita solo a la capital del país. Entonces, aquí sí que quiero añadir que obviamente no hay identidad si no hay presencia humana. Y esta es la que a mí me ha tocado estudiar muy brevemente, pero sí que es cierto que yo no soy el primero que ha estudiado la presencia valenciana en Uruguay. Y también he querido ser consecuente con ello y reconocer que hay personas que me han precedido y que han tenido un poquito más de tiempo para estudiarlo, como ha sido el compañero Víctor Agulló, que es autor de este libro, Los valencianos en Uruguay, y que, bueno, realmente él es autor, pero también curador, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la publicación de libros, porque aquí publican unas 10 personas, colaboran en este libro. Entonces él fue la guía que me ayudó sobre todo a saber cómo tenía que encarar el trabajo. Me lo leí de arriba abajo el libro y entonces, claro, cuando llegué aquí, con el poco espacio de tiempo que teníamos, 6 semanas, supe focalizar dónde me tenía que centrar, ¿no? para tener testimonio de las experiencias migrantes. La local facilitator, como se dice en museología, la persona un poco de contacto y que te ayuda a conocer a esas personas, fue Sandra. Y gracias a ellos dos, tanto al libro, porque yo a Víctor lo conocí, no lo conozco virtualmente, a Sandra la conocía virtualmente como Joan, pero la conocí ya personalmente, pero a Víctor aún lo conozco virtualmente. Y Sandra fueron estas dos personas. Este libro es de Sandra porque me lo pediste, es tuyo. Y gracias a, como digo, a estas dos personas, pues empecé a introducirme en el tema antes de llegar a Uruguay. Gracias a las librerías, que soy un gran consumidor de libros, porque mis grandes pasiones, mis amigos que están aquí las conocen. No he sido un chico nunca no me han interesado muchas cosas de la gente, cuando yo era joven, pues a lo mejor le podían interesar, era un friki a mi manera. A mí han sido los libros y me han ofendido también. Entonces iba detrás de saber pues, qué publicaciones relacionadas con los valencianos habían habido. Estas son una de las publicaciones conseguidas en unas ferias que ahora forman parte de la Asociación Comunidad Valenciana y es el Boletín Terra Valenciana que durante los años 55 hasta 58 se editaba en Montevideo. No todos están en la Biblioteca Nacional, que tuve también ocasión de visitarla, ni todos tampoco están en la Biblioteca Valenciana, entonces estos se tuvieron que comprar por internet, pero mirad, las hay, no todos los símbolos, porque desde el año 55 Montevideo plantó fallas y además las plantó una persona de mi ciudad, de Alicante, ciudad que también Joan quiere, y también Manolo, que hemos hablado también de la gente de Alicante, porque aquí ha estado presente siempre. Bueno, también son de la casa, son vuestros, y también todos los números que he podido conseguir de manera fotocopiada la original se quedan aquí en la Asociación Comunidad Valenciana para que los tengáis. Esto es un ejemplo de la presencia, una presencia valenciana que se remite ya al siglo XVI con la llegada de Jaume Rasquín para la historiografía uruguaya Jaime Rasquín, apellido por cierto que aún está vivo en Uruguay, Rasquín. Esto lo supimos gracias a la guía telefónica, que es una de las fuentes que, aunque parece irrisorio, nos puede servir para estudiar la antroponimia, los nombres de las personas. Localizar más de 80 apellidos valencianos, cuando decimos valencianos obviamente también son catalanes y son baleares, porque no es fácil discernir si es específicamente valenciano cuando somos un pueblo poblado tanto por catalanes como por aragoneses, los valencianos. La visita también de cementerios, que para mucha gente le puede sonar raro, nos ayudó, además Luis vive muy cerca de uno de ellos, nos ayudó también para ver las lápidas, la presencia de apellidos como Bosch, Puig, Rech, muchos de ellos Valero, etcétera, que podemos relacionar con Valencia. Entonces el trabajo de investigación fue diverso, no solo, como digo, fue entrevistar a personas que Sandra me facilitó,
sino que también fue la visita a la Biblioteca Nacional, la visita a cementerios, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, la toponimia urbana. Ayer, por ejemplo, mis compañeros y yo estuvimos cenando comiendo en un restaurante que se llama Capicúa. La chica nos lo vendió como una cosa brasileña, porque decía que el jefe era brasileño, pero le explicamos que no. Y de hecho fue muy gracioso porque cuando nos dio el código wifi nos dijo cabeza-cola. Y bueno, pues, la traducción en portugués de Capicúa, cabeza-cola, como no sea una palabra que sí que exista en portugués. Bueno, muchísimas, desde tienda como Botiga, Bon Profit, cuando fuimos a Punta del Este, catering también Bon Profit, cerveza valenciana, como no, todo el callejero urbano. Aquí tiene calles Alicante, tiene Valencia, tiene General Helio, tiene Miguel Hernández, alrededor de unas 15 vías públicas de la ciudad de Montevideo, en nuestro artículo lo hablamos, se refieren a personajes valencianos, como por ejemplo el creador del primer molino en uno de los puentes de la ciudad, no recuerdo, pero está escrito, también fue un religioso valenciano. La concepción de la exposición venía ya guiada desde el museo y desde la asociación. Se quería hacer desde el punto de vista de las fallas. Entonces, yo que he sido foerer, igual a Faller, pues no me presentó ningún... O sea, me gustó la idea. Sí que era un reto vivir o intentar definir a un valenciano o a la identidad valenciana desde las fallas, pero en Montevideo. Porque claro, yo tampoco conocía cuál es el devenir de la excavación ni cómo se han celebrado las fiestas, con lo cual las fuentes escritas eran muy importantes, la información que venía en los libros también, pero la entrevista era básica. Entonces intento de que cada persona entrevistada tuviera una relación con las fallas y también tuviera una relación, pues, también hubiera destacar de alguna manera su experiencia migrante. Habría que fusionar tanto el perfil de esa persona en relación con las fallas y también su experiencia como persona que había migrado. Y por último, yo quería aportar a este proyecto pues, más cosas y me comprometí con la asociación a hacer un libret, porque también tengo experiencia junto con otros compañeros en hacer librets de fogueres, en este caso en Alicante, y entonces para mí era importante que quedara una segunda publicación o tercera, porque hay dos catálogos de este trabajo. Este libret me va a servir precisamente para en la línea de lo que ha dicho el compañero Jordi, ver que Valencia es algo más que la paella. Y lo vais a ver en el libret. En el libret lo que se ha elegido, bueno, el libret se titula De la tierra del Che, o Che, dependiendo de la tierra del Che, a la tierra charrúa. Porque a los valencianos se nos conoce también como la tierra del Che, porque es nuestra expresión, ya sé que es compartida con Uruguay y con Argentina, con matices. También de los catalanes aquí presentes que dicen sec o shake. Y bueno, gracias también a la ayuda de Sandra, que me ayudó también para el título, quise hacer también un homenaje precisamente a un pueblo venido, como somos los valencianos de este país, pero a un pueblo perseguido y reducido, como fueron los charrúas o los guaraníes en este país. ¿No? Es una manera de reivindicar también de que sois un país, también como el nuestro, ¿no? De migración continua, y que a veces también hay que reconocer los genocidios que se han hecho, porque en el nuestro también se hizo con los judíos y los moriscos. Como veis, aquí son fotografías que van a abrir cada apartado del libro y que demuestran cómo Valencia no es solo esa paella. Aquí tenemos la Coca-Cola, que comentaba el compañero uruguayo, no es de Coca, de Coca-Cola. Tenemos a Nino Bravo, tenemos todas las fiestas, tenemos personajes como Lucrecia Borgia, la paella obviamente, porque esta lo ha aportado. Pero cada apartado, esto es el reverso, personalidades valencianas.
otros personajes del deporte, de la canción, del diseño, del arte. No puedo citarlos porque además nos quedan 8 minutos. Más referencias, desde la música tradicional, desde nuestro santuario, como los catalanes tienen Montserrat, o los valencianos de aquí tienen a las Carmelitas Descalzas. En Valencia es el monestir de la Valldigna, o el monestir del Puig, los Mojones del Reino, que es el límite de Valencia con Murcia, cerca de tu estimada Cox. Los Anitabal, lo tuvimos el otro día, las rondallas también los tuvimos ayer, los gigantes y cabezudos, que la primera referencia de estos personajes se da en la ciudad de Alicante, en 1580, antes que en toda la cristiandad hay una referencia del cronista de Orihuela, donde dice que Alicante ya tiene estas figuras. La cerámica. Tenemos aquí 2 saludas desde el presidente de las Cortes Valencianas, señor Limoreda, y bueno, ya lo veréis con este todo, muchísimas entidades que hemos ido recopilando todas sus saludos a lo largo de este mes de trabajo. La presidenta de la Televisión Valenciana, Miguel Manolo, que lo tenemos aquí, porque la congregación es otra de los ejemplos de la presencia valenciana cuando no había centro. Porque el primer centro estuvo en el año 30. Anteriormente, el Casal de Cataluña, fundado en el 26, en sus estatutos reconoció que los valencianos y los baleares podían ser miembros. Y de hecho hay valencianos que se acercaron a principios del siglo XX, como algunos valencianos eminentes de Vinaròs. Además que me sirve para hablar de un edificio que se llama el edificio Maspons, que tenéis en la avenida Uruguay 822, cerca de donde han alojado a mis compañeros, y ayer los fotografiamos. El edificio Maspons es un edificio diseñado por uruguayos, se lo comenté a Javier para que lo supierais, pero donde fue el negocio de una familia de 3 generaciones de valencianos de Vinaròs, y hoy en día el edificio está en pie, es un edificio hecho en los años 60, y él Maspons tuvo su negocio abajo. Mariela, que es la presidenta, las Falleras de Valencia. Lo paso rápido para que veáis, no quiero que se me enganche. A ver, yo tampoco soy técnica. A ver, vamos a usarlas. No quiere. Claro, estaban también las representantes. A ver si así, pues no lo quiere coger. Os lo digo porque el libro lo que lleva son 8 planas, donde hay más de 300 fotografías elegidas, porque claro, resumir, la idea lo que quería es resumir qué es la identidad valenciana, tanto en personajes, en arte, en arquitectura, en espacios naturales, en temas simbólicos, etcétera, etcétera. Entonces fue todo un trabajo, porque a lo mejor para mí son unas cosas, pero para otras personas son otras. Entonces esto es lo que aquí en el trabajo que hicimos en Montevideo he podido comprobar. ¿Qué es la identidad valenciana para una persona en Montevideo? Por ejemplo, aquí me llama mucho la atención que un personaje tan famoso en Valencia durante muchos tiempos como era Ramón León, no todo el mundo lo conocía. Y en cambio, el presentador Ramón León y el cantante fue todo una persona que incluso en las fronteras, los compañeros del Ebro, cuando la televisión valenciana se podía ver también en Cataluña, era un furor. Entonces aquí los referentes son otros. A veces los referentes pueden ser un poco como más antiguos, como quedados en el tiempo, anclados en el tiempo, ¿no? Como las devociones, pero realmente la devoción de la Virgen de los Desamparados une a todas las colectividades valencianas que hay. Muchas veces, obviamente, todas las colectividades se viven de la nostalgia, del recuerdo. También hay debates aquí en las comunidades de cómo se hace la paella, ojo, no es solo un debate de nosotros ahí, sino que aquí muchas veces también la gente tiene, oye, pues yo creo que lo hacía así. Yo, por ejemplo, aquí he comido 3 arroz alfón, arroz al horno, gracias a Teresa Roig. Y ella es muy graciosa porque no hace la patata redonda, sino que la hace como frita, vestida como papa frita. Y ya como que es la forma de ella, ¿no? Entonces me interesaba mucho ver cómo ellos entendían un plato típico, cómo lo cocinaban. De hecho, Amparo estuvo el día ese de la entrevista, está aquí detrás,
O, por ejemplo, poder recordar en voces de amparo canciones populares valencianas, que es otro de los prismas que llevamos al trabajo en un futuro, porque todos ellos conservan un patrimonio. Entonces, escuchar una canción que, por ejemplo, allí nos ha costado mucho recoger y verla, que en Uruguay se mantiene, pero claro, aquí tenéis que tener en cuenta que no ha habido una contaminación, en el sentido de que todo se ha quedado en el tiempo. Y las personas, la forma de hablar de aquí, yo cuando escucho a Teresa hablar valenciano o Amparo, yo como lingüista me quedo muy sorprendido. Hablan con el artículo lobo, como los compañeros de Tortosa. Y hay formas verbales que digo, pero ¿cómo funcionan? También es cierto que no dicen el pronombre en, porque en castellano no se dice, como los franceses y los valencianos y catalanes decimos no en tin, aquí siempre dicen no tin. Pero sí que es cierto que son cosas que llaman mucho la atención. Para ir cerrando, ya veis el libro, es un libro de unas 100 páginas, hay 8 artículos de investigación de diferentes personas, no solo sobre fallas, sino sobre fallas hay 3, en concreto la figura de Agustín Pantoja, otra sobre la presencia valenciana, que es el artículo ampliado del que aparece aquí, y también otra sobre estilos artísticos en Uruguay. También hay 2 artículos sobre presencia valenciana y también un artículo sobre el boletín hecho por el compañero Víctor Agullo. Espero que os guste y que ya se presentará con su tiempo y se hará pues, su presentación como debe de ser. Para ir cerrando con la referencia que vosotros decíais, dice, los valencianos tenemos un cariño especial, no sé quién lo ha dicho, me lo ha apuntado, no sé quién lo comentaba. Pues sí que es cierto, sin desmerecer a Uruguay ni a los uruguayos, pero esto es un tema que ha salido mucho en las entrevistas, mucho, incluso una chica joven que sale a entrevistar. Me dice, es que vosotros tenéis ella me decía como, le gustaba la honestidad, a mí también aquí me lo dijeron porque yo soy muy sincero, si una cosa no me gusta, yo la digo. Entonces aquí lo primero que me dijeron es que me parecía la ciudad. Y entonces yo dije que la vi un poco triste, un poco sucia y decadente, y que me llamaba mucho la atención que la capital de un país fuera así. Y entonces eso a las compañeras del MUMI me lo valoraron, se quedaban paradas y decían, ustedes son así, dicen como son, nosotros lo pensamos pero no lo decimos. Digo, bueno, yo me habéis preguntado, no puedo negarlo. Pero sí que es cierto que muchos de ellos, y de hecho veréis que en la exposición salen las frases, añoran la tierra. Pero esto no creo que sea una sola cosa que es una organización, sino que todo el mundo añora su tierra. Pero sí que es cierto que en muchos salió este tema, de que parece que añoraban esa alegría, que a lo mejor aquí se vive con tristeza. Yo lo he visto, el uruguayo tiene 2 o 3 trabajos, siempre tiene que estar luchando para ser adelante, gente que tiene más suerte, gente que no. A lo mejor el ambiente de la ciudad, ese ambiente decadente, ese ambiente tal, parece que puede ser un poco más triste. Pero bueno, sí que es cierto que hay cosas que nos unen, cosas que nos separan, cosas que hicieron que muchos valencianos vinieran al Uruguay, y hay que recordar que fue el clima. Decía algún compañero aquí que el clima que tenemos, no sé si lo has dicho, Jordi, y es verdad, muchos de los valencianos que vinieron aquí a Uruguay fue por el clima. Gente que no soportaba el calor del Río de Janeiro y que vino aquí a vivir. O gente que no soportaba el bullicio de Buenos Aires y eligió una ciudad muy parecida a Valencia y fue precisamente Montevideo, por alguna cosa religión. Entonces, y sí, la paella, dime, sí, Manuel. No, ayer creo que lo comenté y ahora vale la pena decir ya que dijiste, vamos a decir la verdad. Hace unos años se manejaba Montevideo, qué lindo te veo. Como Te Veo era una revista cómic española, entonces se lo tomó en el carnaval y decía, Montevideo, qué lindo te veo. Entonces se utilizó esa palabra para definir Montevideo. Ahora ya desapareció eso, ese concepto. Era simplemente eso. Como un cómic, ¿no? Es un cómic, pero por lo simpático, por su forma de ser y abierta. Yo no añado más porque quiero volver a mi tierra y no quiero que piensen que estoy criticado a Montevideo. Bueno, casualmente se han visto ahora nuestros signos, nuevos símbolos también que reivindican a los valencianos. Aquí tenemos la bajada, por ejemplo, de la Iguela, del Penón, del Oriol, como se hace en Valencia. Hay cosas que incluso los mismos valencianos no conocemos, porque somos un pueblo que no nos conocemos. Ya lo decía Jean Fuster,
que fue su año este año que se ha celebrado, pero son otros de los símbolos. Aquí, por ejemplo, ponemos el himno de la Comunidad Valenciana, el fallero, pero también el de los fogueres, porque también yo he querido, como alicantino, poner en igualdad las dos fiestas que tenemos, que son iguales. Las fallas son uno de las fogueras, posiblemente la palabra falla es la más internacional, pero aquí siempre, en Terra Valenciana, en el Centro Regional Valenciana, siempre hubo esa igualdad. Incluso los apoyantes, incluso se luchó para que los de Castellón, que ha sido una migración mucho más minoritaria, también tuvieran su fiesta y también fuera representada. Y bueno, aquí también de la falla, que gracias a que la vamos a presentar el libro posteriormente, pondremos también fotos de este año. Y de la asociación, mirar otras de las referencias que hay, Morella, Alicante, Agos, etcétera, etcétera. Y por último, personalidades también valencianas, bueno, tanto mujeres como hombres, porque se ha buscado la igualdad, a veces no es fácil, pero se ha buscado. Y parajes naturales. Cuando hablaba Jordi, tenemos una tierra, pues mirar qué tierra, porque cada uno habla bien de la suya, claro, pero la nuestra pues también es bonita. ¿Y cómo he querido acabar? Pues con la presencia valenciana en Uruguay, con un homenaje a los valencianos que vinieron aquí. Y todos estos motivos que tenéis aquí unen Uruguay con Valencia, desde José Struch, que esta mañana hemos pasado por el galpón, y he podido hablar con un funcionario muy mayor que me ha dicho, claro que me acuerdo de él, claro, hijo del fundador de las Fogueres de San Joan, de las fallas de Alicante, que fue además embajador de Uruguay en Alicante. No fue reconocido y él huyó por la guerra, Josep Struch. Pues su hijo trabajó aquí 20 años, hoy en día hay un premio en la ciudad de Alicante en memoria de él, y estuvo trabajando en el galpón. Tenemos a Felipe Ventura, que lo tuvisteis aquí en la casa. Tenemos a un torero muy famoso de Xàtiva, que murió en la Plaza de Toros de Montevideo. No me acuerdo el nombre, porque son tantos y tantos. Tenemos artistas que todos ellos, pasaron por el Teatro Solís. El monumento a los españoles de Paysandú es este de aquí. El jugador Fallas del Valencia, que vivió aquí y tuvo una yesería y murió aquí, también de ideas de izquierda. Raimón, con el que hablamos telefónicamente hace 2 días y se emocionó porque se acordó de haber hecho aquí 5 conciertos en una época muy convulsa para la historia de Uruguay, año 71, y que fue acogido por el Casal Catalán porque no había Casal Valenciano. El libro Indios y otros libros como uno que si lo tenéis os agradecería que me lo dejéis donde lo puedo comprar, como es la novela indiana de Ballesteros, de Ibreo, es escrito por un valenciano dedicado a aquí lo tenemos. Voy detrás de él desde hace mucho tiempo. Camilo VI, Sales de Groper, una compañía, una empresa uruguaya, como también los primeros frigoríficos de exportación de pescado fueron de empresas valencianas. Simplemente algunos pintores que se dedicaron aquí a pintar familias uruguayas y argentinas y hicieron retratos. Y bueno, artistas, escritores, etcétera, etcétera. No sé, simplemente decir que es un trabajo que la verdad es que a mí me gustaría continuar. Joan lo sabe, me ha abierto aquí las puertas para ver otra manera de causar mi vida. Me emociona hablar de mi tierra, de hecho lo estoy, pero me emociona mucho más conocer a las personas, conocer a gente que, bueno, como el otro día que realmente me esperaba otra vez aquí y que me ha sorprendido de que ellos se alegraran de verme otra vez, pero yo sí que me he sorprendido por ellos porque yo no quería que se valenciano era de alguna manera y resulta que gracias a ellos hoy me vuelvo mucho más enriquecido sabiendo cómo se considera aquí el valenciano, pero sabiendo yo cómo me puedo considerar más valenciano, teniendo una mentalidad abierta, aceptar las variaciones. Ahora, por ejemplo, yo me comentaba, no digas sobre la paella con chorizo, que sí que la hay, ¿no? Y decir a veces, vamos con prejuicios, yo no lo sabía, luego me lo explicará, porque es un tema que me interesa, pero sobre todo es eso, ¿no? Decir, yo soy igual de valenciano que los que hay aquí. O sea, no me diferencia solo el lugar de nacimiento, sino al final, como tú decías, yo quería ser valenciana porque es una elección mía. Y esa frase a mí me emocionó, me llenó. O sea, una persona con raíces libanesas, búlgaras, rumanas, italianas, que quiera ser valenciana,
Es que eso dice mucho, ¿no? Dice como la identidad al final es lo que tú quieres ser y es lo que yo aquí me he encontrado. Muchas gracias y bueno, no sé si quieres hacer una pregunta, pero yo muy agradecido a todos. Terminada la Semana Valenciana de Cultura Valenciana y la verdad que ha sido